Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, queríamos, en nombre de mis compañeras y el mío propio, dar las gracias y agradecer profundamente a Urgo, en este caso, pues porque han tenido un apoyo incondicional hacia nuestro proyecto, han creído en nosotros y la verdad que es un placer poder estar aquí esta tarde para poder compartir este conocimiento con todos vosotros y, bueno, vamos a intentar dar luz a un aspecto que a veces queda un poco oscuro, por decirlo de alguna forma. Seguramente en nuestra práctica diaria tenemos que abordar la situación de infección en las heridas infinidad de veces y sabemos que es un factor que va a determinar y va a comprometer el proceso de cicatrización y que va a tener repercusiones no solamente a nivel local, sino que más allá, cuando hablamos, por ejemplo, en términos de calidad de vida de la persona. Al pensar en términos de infección, a veces, bueno, a veces no, normalmente tenemos presente una serie de factores, posiblemente términos como los que aparecen en esta nube de palabras: infección, exudado, biofilm, detritus, microbios, desviamiento, biocidas y muchos más que no aparecen, nos vienen a la mente. Con el modelo que vamos a presentar, vamos a intentar clarificar. Nuestro objetivo, en definitiva, va a ser clarificar y optimizar el abordaje de la infección desde la mejor evidencia disponible hasta el momento. La infección está sustentada por 4 pilares: el exudado, los microbios, biofilm y detritus. Pero la estrategia de abordaje de estos 4 pilares tiene que empezar necesariamente por una base sólida, por lo que es la limpieza completa de la lesión. Si nosotros regulamos el exudado, eliminamos los microbios, arrollamos el biofilm y limpiamos los detritus, haremos caer esa infección y la vamos a eliminar, va a desaparecer. Siempre, pero siempre, siempre desde la base, desde una limpieza completa de esa lesión. Antes de continuar, me gustaría hacer una reflexión en nombre mío, por supuesto, y el de mis compañeras. La estrategia del cuidado de las heridas siempre se debe de realizar desde una perspectiva integral de la persona en todas sus dimensiones, siempre desde la individualidad y teniendo como eje vertebrador el empoderamiento desde la visión del aportarle a la persona el rol activo en el proceso. Y eso es importantísimo, porque en definitiva ella es la que tiene que tomar también decisiones, y más en la época en la que nos encontramos. Pero antes de pasar a detallar e intentar clarificar cada uno de los pilares, vamos a empezar por la base, por esa base de la limpieza completa que va a sustentar el modelo real que vamos a presentar. Este va a ser el primer paso. Hola, buenas tardes. Pues, como ha dicho José Antonio, vamos a empezar por el principio, ¿no? Nosotros somos 3 enfermeros que desde hace tiempo nos unimos, teníamos la inquietud y teníamos siempre esas ganas de transmitir la importancia que tiene la limpieza en las lesiones. Y entonces, pues, de forma casual, pues salió el movimiento de los cleaners, y que la verdad es que nosotros lo que hemos intentado en todas las plataformas en las que hemos tenido voz es llevar siempre como foco principal la importancia de la limpieza de la herida. Entonces, pues bueno, hicimos como un movimiento que estamos intentando propagar, que es el movimiento de los cleaners. ¿Por dónde tenemos que empezar? Pues claramente tenemos que empezar por el principio. Y vamos a intentar dar luz a una situación que muchas veces está apagada o en segundo plano. ¿Cuál es nuestro primer objetivo? El objetivo que tenemos ante una persona que tiene una lesión es promoverle y proporcionarle bienestar. Cuando destapamos una herida, la persona, ¿qué pensamos que necesita sentir después de haber llevado durante días unos apósitos, después de haber llevado durante unos días unos vendajes? Pues quiere sentir bienestar, quiere sentir limpieza, quiere sentir esa sensación de la piel humectada, esa piel elástica. No siempre la primera acción cuando destapamos una herida o retiramos un vendaje es limpiar la lesión, sino que
¿Qué os parece? ¿A qué puede sonar la frase de si tapamos una herida o ponemos un apósito sin haber realizado una higiene exhaustiva de la piel? ¿No suena a que no soporto ver la suciedad, lo que hago es taparlo y así no lo veo? Pues ante esta situación que pasa bastante a menudo, nosotros hemos intentado dar luz. ¿Y cómo queremos dar luz ante esto? Bueno, pues las situaciones que muchas veces nos encontramos en la práctica clínica son este tipo de situaciones, ¿no? Pieles que están acompañadas de todo tipo de productos de curas, de pieles disecadas, pieles hematosas. ¿Cómo podemos hacer una cura si no eliminamos todas esas barreras, ¿no? Para poder hacer un buen diagnóstico de esa situación, pues primero tenemos que hacer lo que hemos hecho ahora, hacer una buena limpieza, una buena retirada y dejar esa piel expuesta, real y bien hidratada y bien dándole una calidad, porque evidentemente esta persona lo que está sintiendo ahora mismo es una calidad y un bienestar. Como ha dicho muy bien José Antonio, cuando desde nuestro cuidado tenemos nunca que perder la perspectiva, ¿no? No podemos cuidar heridas sin perder la perspectiva de que realmente lo que estamos haciendo es cuidar personas que tienen heridas, que es ahí donde radica la complejidad, no tanto en la herida, sino en la complejidad de la persona. Os lo vamos a pedir muchísimas veces, es que os unáis a los clines. Hacer una buena limpieza de la herida puede llegar a esta situación en la que ni siquiera había una lesión activa, ¿no? Simplemente necesitábamos hacer una buena retirada de todo este material que no tenía que estar en esta ubicación. Así que os pediremos encarecidamente que os unáis a este movimiento que os vamos a proponer hoy. ¿Y qué vamos a tener en cuenta cuando vamos a hacer el lavado de una herida? Pues saber que un lavado indiscriminado puede dañar el tejido que se está formando de nuevo. Y aparte, cuando vamos a realizar la limpieza de una herida, pues tenemos que quitar todo lo que está dificultando la cicatrización. Y eso es lo que se ve, pero que también lo que no se ve. Entonces, ¿cómo podemos lavar la herida? Pues bueno, ya sabemos que hay muchos productos de limpieza que no tienen evidencia científica, pero sí existe la evidencia clínica. Y nosotros, basándonos en las recomendaciones de expertos, os hemos puesto esta tabla, ¿no? Utilizaríamos, en caso de presentar la herida, tejido de granulación sano, pues podríamos utilizar suero fisiológico o agua potable. En caso de presentar tejidos desvitalizados y grandes cantidades de detritus, pues suero fisiológico o agua potable con jabón de arrastre, y en caso de sospecha de confirmación de presencia de gérmenes multiresistentes o ya una infección, suero fisiológico o agua potable y jabón antiséptico. Después ya prepararemos el lecho de la herida mediante el acrónimo. Os acordáis que antes estaba el TIME y ahora utilizamos el TIMERS porque ha añadido la regeneración de los tejidos y el aspecto social de las personas que estamos tratando. También es muy importante cuando hagamos la limpieza la temperatura del agente con que vamos a utilizarlo. Mirad, la temperatura de la superficie corporal está entre 33 y 42 grados. Todo lo que sea por debajo o por encima lo que va a hacer es retrasar la cicatrización. Entonces, lo aconsejable sería que el material o el agente de limpiador que utilicemos estuviera a 37 grados y, sobre todo, que la limpieza no sea encantándonos, ¿no? Que sea rápida, porque también se puede enfriar la herida. En cuanto a lo que es la técnica, la limpieza de la lesión, debemos efectuar la mínima fuerza posible que arrastre todo lo que nos impide que haya la cicatrización, pero sin dañar ni el lecho de la lesión ni la piel perilesional. ¿Y pasas? ¿Cómo la vamos a secar? Pues un mito, ¿las heridas se secan al aire? Pues no, porque las heridas que se dejan secar al aire generan costras y esto hace que se dificulte el cierre de la herida, porque dado que estas condiciones de sequedad, el nuevo tejido cutáneo tendrá ante sí pues una tarea bastante difícil para formarse. Y en cuanto a los bordes de la herida y la piel perilesional, debemos secarlo minuciosamente. El lecho de la herida, si tiene una humedad húmeda, hay una humedad óptima, no lo debemos secar, pero en cambio si está mojado deberíamos quitarle el exceso de humedad que tiene.
Y pasamos a las heridas infectadas. En el 2016 se publicó un consenso internacional del Instituto para el Estudio de la Infección de las Heridas, en el que, bueno, hay una serie de recomendaciones a nivel de expertos y al principio, cuando empiezas a leer el documento y empiezas, bueno, es muy interesante y de repente ves o lees una aseveración y que nos decía, dejar de untar las heridas y comenzar a limpiar las heridas. Te hace pensar, ¿no? Te hace pensar, y desde un panel de expertos a nivel internacional que tenga que decir que tenemos que empezar por limpiar las heridas, es curioso, si no más, es curioso. Dentro de ese documento hay muchas recomendaciones, unas de ellas muy generales, por ejemplo, a nivel muy resumido, es que las heridas se deben limpiar minuciosamente en cada cura. Yo aquí añadiría las heridas y el más allá de las heridas. La diferencia entre enjuagar una herida y limpiar una herida no es lo mismo, Y luego abogan por una serie de recomendaciones a nivel de la limpieza terapéutica en las heridas. Pues, por ejemplo, el hecho de la utilización de una solución limpiadora que tenga potencial de alterar esa biopelícula y matar bacterias, por supuesto, que pues nos pueda eliminar esos microorganismos de la lesión. Un aspecto importante es la promoción de la seguridad de la herida y de la persona. No todo vale como una solución limpiadora. El tema de la disponibilidad de los diferentes niveles asistenciales. Es importante saber dónde estás para ver qué recursos puedes tener. Entonces, a partir de ahí, coger el óptimo en esa situación. El tema de la técnica que ha hablado Ana es importante. Tener en cuenta la temperatura, el tema de la presión, no todo vale tampoco. Y el tema de la protección perilesional, pues por ejemplo, en el tema de que aparezca una maceración. Bien, hay una serie de recomendaciones más, así también a nivel general, por ejemplo, hay una de las conclusiones que, bueno, que no exista o que no se haya establecido, no quiere decir que podamos utilizarlo todo. Quiere decir, pues bueno, que no hay, de momento, el agente ideal de limpieza establecido para poder utilizarlo y decir, es que solamente hay que utilizar esto. Pensad que la evidencia se va a generar poco a poco y la evidencia se rebate con más evidencia, si no, no estaríamos hablando de ciertos aspectos que hoy conocemos y hemos avanzado en el conocimiento. El tema de los tensoactivos que disminuyen la tensión superficial de membrana es muy importante porque va a facilitar un arrastre, va a facilitar la separación, por ejemplo, de ese tejido suelto. El hecho de utilizar los limpiadores antimicrobianos nos va a ayudar, otra vez vuelve a aparecer el tema de la alteración de la biopelícula. Hoy que sabemos muchas cosas de la biopelícula y todavía nos quedan cosas por conocer de esa biopelícula, pero sabemos que el uso de esos limpiadores antimicrobianos nos las puede alterar y puede ser útil. Últimamente se están utilizando agentes superoxidados. Esos agentes superoxidados, con unas contracciones bajas a nivel de ácido hipoclorosio y hipoclorito de sodio, se ha demostrado que tienen menor toxicidad, sobre todo in vitro y sobre todo con los fibroblastos básicos para la cicatrización, igual que otras células. Entonces, es muy importante tener en cuenta también que van a interrumpir también esa biopelícula, van a eliminar esas bacterias, esos microorganismos planctónicos, a la vez que tienen o que nos aportan una seguridad para esa lesión, y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. A nivel de cuadro resumen, esto lo podemos encontrar en el documento, está extraído de este documento. Vamos a tener que tener claro, como mínimo, conocer qué es lo que puede pasar con el producto que yo estoy utilizando y por qué lo estoy utilizando. Mira, por ejemplo, estamos acostumbrados a utilizar suelo fisiológico. El tipo es isotónico, no es citotóxico, claro que no, pero es que no tiene efecto sobre la biopelícula si nos fijamos en ese aspecto. El agua estéril, lo mismo. El agua potable, pues bueno, en cuanto a la toxicidad que puede tener, pues depende, claro, si no utilizas un agua que sea potable, pues a lo mejor posiblemente tenga alguna toxicidad o sea más rica en unos minerales que otros. Luego entramos ya en una serie de antimicrobianos o también soluciones limpiadoras o incluso los antisépticos. La polexanida, muy conocida por todos nosotros, es un surfactante antimicrobiano. Uno de los aspectos importantes, su baja citotoxicidad, pero por otro lado es muy importante también saber que van a interrumpir la fijación de esa biopelícula. Una vez que yo la he remolido, he hecho esa molición de esa biopelícula, me va a ayudar a que no se fije. Hay otro surfactante no muy conocido en nuestro medio, que es la octedionina dicloruro, que se utiliza sobre todo en países del norte de Europa, pero bueno, en nuestro medio no es muy conocida, no está comercializada prácticamente y no lo utilizamos. Pero sí que utilizamos, por ejemplo, las soluciones superoxidadas.
la penetración en el biofilm es muy rápido y una cosa importante es que no va a promover resistencias. La tan denostada povidona, yo siempre digo, no existen antisépticos malos ni buenos, existen antisépticos que bien utilizados son recomendables. Pues, por ejemplo, el tema de la inhibición de la nueva película, la reducción significativa que produce en la biopelícula madura, que muchas veces es lo que nosotros vamos a identificar en ese momento, en esa lesión. Eso es importante tenerlo en cuenta. Llegado a este punto, antes de continuar, vamos a pediros otra vez que os unáis al movimiento de los limpiadores de las heridas. A partir de aquí vamos a intentar desarrollar el modelo real y vamos a empezar.